Mi nombre es Pablo, y lo que voy a contar no es algo que me guste recordar. Pero siento que debo hacerlo, como si escribirlo pudiera liberar una parte de mí que aún está atrapada en aquella noche. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mi familia se mudó a una casa vieja en las afueras de la ciudad. No era gran cosa, paredes agrietadas, un sótano húmedo, y un olor a moho que nunca se iba. Mis padres decían que era una oportunidad para empezar de nuevo, pero desde el primer día, sentí que algo estaba mal. No era solo la casa, era como si el aire mismo estuviera observándome. Esta es mi historia, y créeme, desearás no haberla leído. La primera noche en la casa fue tranquila, demasiado tranquila. Me instalé en mi habitación, un cuarto pequeño en el segundo piso con una ventana que daba al patio trasero. Había algo en esa ventana que me ponía nervioso. No era solo el cristal rayado o el marco astillado, era la sensación de que algo al otro lado me miraba. Intenté ignorarlo, conecté mis audífonos y puse música para distraerme mientras desempacaba. Pero entonces lo escuché, un golpe seco, como si alguien hubiera golpeado la pared desde el otro lado. Me quité los audífonos y miré alrededor. Nada. Solo el silencio, pesado como una losa. Volví a ponerme los audífonos, pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Venía del armario. Mi corazón dio un vuelco. El armario estaba vacío, lo había revisado al llegar. Con las manos temblando, abrí la puerta. Solo ropa colgada y cajas apiladas. Pero mientras miraba, una sombra se movió en el fondo, rápida, como un parpadeo. Cerré la puerta de golpe y corrí a la cama, tapándome con las sábanas como si eso pudiera protegerme. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera hablando al otro lado de la pared. No eran palabras claras, sino un murmullo que parecía venir de todas partes y de ninguna. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que las casas viejas hacen ruidos. Pero esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se acercaba, como si el aire se volviera más denso. Cuando amaneció, estaba exhausto, pero aliviado. La luz del sol hacía que todo pareciera menos aterrador. Bajé a desayunar y mis padres actuaban como si nada hubiera pasado. Les conté lo del golpe y el susurro, pero mi madre se rió y dijo que eran los nervios de la mudanza. Mi padre, siempre práctico, sugirió que revisáramos las tuberías. Nadie me tomó en serio, y eso me hizo sentir más solo de lo que ya estaba. Los días siguientes no fueron mejores. Los susurros continuaban, siempre por la noche, siempre cuando estaba solo. A veces, creía distinguir mi nombre en ellos, como si alguien me llamara desde muy lejos. Intenté grabarlos con mi teléfono, pero cuando reproducía el audio, solo había estática. Decidí explorar la casa, buscando alguna explicación lógica. Revisé el ático, lleno de telarañas y muebles rotos, pero no encontré nada extraño. Luego bajé al sótano. La puerta estaba al final de un pasillo oscuro, y cada vez que pasaba por ahí, sentía un escalofrío. Esa tarde, armado con una linterna, decidí enfrentarme a mi miedo. La puerta crujió al abrirse, revelando una escalera de madera que descendía hacia la oscuridad. El aire era frío, húmedo, y olía a tierra mojada. Bajé paso a paso, con la linterna temblando en mi mano. Al llegar abajo, vi un espacio amplio lleno de cajas viejas y herramientas oxidadas. Pero lo que llamó mi atención fue una marca en la pared del fondo, un círculo tallado con líneas que parecían garabatos. No era grafiti, era demasiado preciso, como si alguien lo hubiera hecho con intención. Mientras lo miraba, la linterna parpadeó, y por un segundo, vi una figura al otro lado de la habitación. Era alta, encorvada, con ojos que brillaban como brasas. Grité y subí corriendo, cerrando la puerta tras de mí. Esa noche, los susurros fueron más fuertes.
No venían del armario ni de las paredes, venían de dentro de mi cabeza. Intenté ignorarlos, pero era como si alguien estuviera susurrándome al oído. Me tapé los oídos, pero el sonido no se detenía. Fue entonces cuando vi algo por el rabillo del ojo, una sombra en la esquina de mi habitación, inmóvil, observándome. No tenía rostro, solo una silueta negra que parecía absorber la luz. Corrí hacia el interruptor, y cuando encendí la lámpara, la sombra había desaparecido. Pero el miedo no se fue. Sabía que no estaba solo. Empecé a evitar mi habitación tanto como podía. Pasaba el día en la sala, fingiendo leer o ver televisión, pero siempre alerta. Mis padres notaron que algo andaba mal, pero cuando intenté explicarles, me miraron como si estuviera loco. Pablo, necesitas dormir más, decía mi madre. Pero no era falta de sueño, era esa casa, esa cosa que vivía en ella. Decidí investigar. Busqué en internet sobre casas embrujadas y fenómenos paranormales, pero la mayoría de lo que encontré eran historias exageradas. Sin embargo, una palabra seguía apareciendo, asterisco el umbral asterisco, un lugar entre nuestro mundo y otro, donde las cosas podían cruzar si se abría una puerta. Una noche, mientras mis padres dormían, tomé mi teléfono y empecé a grabar mi habitación, buscando pruebas. Revisé el armario, las paredes, incluso debajo de la cama. Nada. Pero cuando pasé frente al espejo del pasillo, algo me hizo detenerme. No era mi reflejo lo que veía, era yo, pero diferente. Mi rostro estaba pálido, mis ojos hundidos, y había una sonrisa torcida que no era mía. Di un paso atrás, y la imagen cambió. Ahora había alguien detrás de mí, una figura encorvada con dedos largos y huesudos. Me giré, pero no había nadie. Corrí a mi habitación y revisé el video. Ahí estaba, claro como el día, la figura en el espejo, mirándome, acercándose. Borré el video por puro pánico, pero esa imagen se quedó grabada en mi mente. A partir de entonces, evitaba los espejos. Cubrí el de mi baño con una sábana y bajaba la mirada al pasar por los del pasillo. Pero eso no detuvo los susurros ni las sombras. Ahora las veía por todas partes, en las esquinas, en las ventanas, incluso en los reflejos de mi teléfono. Y cada vez eran más claras, más reales. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso en mi pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Abrí los ojos y la vi, una figura negra inclinada sobre mi cama, con ojos rojos que me atravesaban. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Entonces, tan rápido como apareció, se desvaneció, dejándome jadeando y empapado en sudor. No podía seguir ignorándolo. Algo en esa casa quería algo de mí, y no se detendría hasta conseguirlo. Decidí buscar ayuda. Encontré un foro en línea donde la gente hablaba de experiencias paranormales y escribí sobre lo que me estaba pasando. La mayoría me llamó loco, pero un usuario, que se hacía llamar Umbral Vigilante, respondió. Me dijo que los caballitos de mar no eran reales. ¿Por qué mencionó eso? No lo sé, pero que mi situación sonaba como un caso de puerta abierta. Según él, ciertas casas, especialmente las viejas, podían actuar como portales al umbral, un lugar donde los espíritus y cosas peores esperaban para entrar. Me advirtió que no intentara comunicarme con lo que fuera que estuviera en la casa y que buscara a alguien con experiencia en cerrar portales. No conocía a nadie así, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí volver al sótano, al círculo tallado en la pared. Esta vez llevé una linterna más potente y un cuchillo de cocina, aunque no sabía si serviría de algo. Bajé con el corazón en la garganta, y cuando llegué al círculo, noté algo nuevo, las líneas parecían moverse, como si estuvieran vivas. Toqué la pared, y fue como si un choque eléctrico me recorriera. De repente, todo se oscureció, y no estaba en el sótano. Estaba en un lugar gris, brumoso,
donde el aire era denso y olía a podredumbre. Había figuras a mi alrededor, sombras con rostros deformados que me miraban con hambre. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Una voz profunda, como un eco, dijo mi nombre: Pablo, ¿estás aquí? Desperté en el sótano, tirado en el suelo, con la linterna rota a mi lado. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando subí, la casa estaba diferente. Las luces parpadeaban, las paredes parecían inclinarse, y los susurros ahora eran gritos. Corrí a la habitación de mis padres, pero estaban dormidos, inmóviles, como si algo los hubiera atrapado en un sueño eterno. Intenté despertarlos, pero no respondían. Fue entonces cuando lo sentí, un frío que me quemaba la piel, y una risa baja que venía de todas partes. No sé cómo describir lo que pasó después. La casa ya no era una casa, era una trampa, un lugar donde las reglas de la realidad no aplicaban. Las sombras ahora tenían forma, rostros que cambiaban cada vez que las miraba. Algunas parecían personas, otras, no. Pero la peor fue la que vi en el espejo del pasillo. Era yo, pero no era yo. Tenía mi cara, mi ropa, pero sus ojos estaban vacíos, y su sonrisa era demasiado amplia, llena de dientes afilados. Me habló, con mi propia voz: Pablo, déjame entrar. Somos lo mismo. Corrí a mi habitación y me encerré, pero la puerta no importaba. La cosa estaba ahí, de pie en la esquina, mirándome. No se movía, solo observaba, y cada segundo que pasaba sentía que me robaba algo: mi fuerza, mi esperanza, mi cordura. Intenté recordar lo que dijo Umbral Vigilante sobre cerrar el portal. Sabía que tenía que volver al sótano, al círculo, pero la idea de bajar otra vez me paralizaba. Entonces escuché a mi madre gritar desde el primer piso. Corrí hacia ella, pero cuando llegué, no era mi madre. Era la cosa con mi rostro, riendo, con los ojos brillando en la oscuridad. Subí corriendo, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme. Encontré un cuaderno viejo en el ático, escondido entre las cajas. Las páginas estaban llenas de dibujos del círculo y notas sobre un ritual para cerrar portales. Decía que necesitaba sal, sangre y una ofrenda de algo personal. No tenía tiempo para dudar. Tomé sal de la cocina, corté mi palma con el cuchillo y saqué una foto mía de la billetera. Bajé al sótano, con la cosa siguiéndome, sus pasos resonando detrás de mí. El sótano estaba más oscuro que antes, como si la luz se negara a entrar. El círculo en la pared brillaba con una luz rojiza, pulsando como un corazón. Esparcí la sal alrededor, como decía el cuaderno, y dejé caer unas gotas de mi sangre en el centro. La cosa estaba en la entrada del sótano, mirándome, pero no cruzaba el círculo de sal. Puse la foto en el suelo y recité las palabras del cuaderno, aunque no entendía su significado. El aire se volvió pesado, y los gritos de las sombras llenaron el espacio. De repente, el círculo se abrió, como una grieta en la realidad. Vi el umbral otra vez, pero ahora estaba más cerca, y las figuras intentaban alcanzarme. La cosa con mi rostro gritó, un sonido que me perforó los oídos, y se lanzó hacia mí. Pero la sal la detuvo, quemándola como si fuera ácido. Seguí recitando, aunque mi voz temblaba, y el círculo empezó a cerrarse. La cosa se retorcía, cambiando de forma: mi madre, mi padre, rostros que no reconocía. Finalmente, con un último grito, desapareció, y el círculo se selló. Subí tambaleándome, con la casa volviendo a la normalidad. Mis padres estaban despiertos, confundidos, como si nada hubiera pasado. Intenté contarles, pero no me creyeron. Quemé el cuaderno y cubrí el círculo con pintura, pero no puedo olvidar lo que vi. A veces, cuando paso por un espejo, siento que algo me observa. Y por las noches, aún escucho los susurros, débiles, pero ahí. Han pasado semanas desde esa noche,
pero no estoy seguro de haber escapado. La casa parece normal ahora, pero hay momentos en que siento un frío inexplicable, o veo una sombra por el rabillo del ojo. Mis padres dicen que estoy estresado, que debería ver a un terapeuta. Pero no es estrés, es la certeza de que algo se quedó conmigo. A veces, cuando estoy solo, escucho mi nombre en un susurro, y no estoy seguro de si es mi voz o la de otra cosa. He intentado investigar más sobre el umbral, pero cuanto más busco, más miedo tengo. Encontré un artículo sobre la casa, de hace décadas, que hablaba de una familia que desapareció sin dejar rastro. No sé si ellos abrieron el portal o si siempre estuvo ahí, esperando. Lo único que sé es que no puedo quedarme aquí mucho tiempo. Estoy ahorrando para irme, para empezar de nuevo en otro lugar. Pero tengo miedo de que, sin importar a dónde vaya, la cosa con mi rostro me siga. Si lees esto, ten cuidado con las casas viejas, con los círculos tallados y los espejos que no reflejan lo que deberían. El umbral está más cerca de lo que crees, y una vez que lo cruzas, no hay vuelta atrás. Mi nombre es Pablo, y esta es mi advertencia. No sé si alguien creerá mi historia, pero necesitaba contarla. Cada palabra que escribo es un intento de mantener a raya el miedo, de convencer a esa parte de mí que aún siente los ojos de la cosa observándome. La casa está tranquila ahora, pero sé que es una mentira. Las sombras no se van, solo esperan. Si alguna vez sientes que algo te observa desde la esquina de tu habitación o escuchas un susurro que no puedes explicar, no lo ignores. No abras la puerta. No mires al espejo. Y, sobre todo, no dejes que te convenzan de que estás loco. Porque yo sé la verdad, y ahora tú también.